la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Hola, Dios le bendiga. Como siempre es un enorme privilegio poder dirigirme a usted a través de este medio. Quiero pedirle que si la palabra que vamos a compartir hoy es de bendición para su vida, que por favor usted también la comparta, no se quede con ella. Isaías 55:11 nos enseña que su palabra no volverá vacía. Hoy quiero compartir con usted una enseñanza que es el producto de una situación trágica en mi vida. Mi hijo mayor, David Antonio, falleció en el año 2017, el 21 de julio, antes de cumplir 21 años. El día 22 de julio es mi aniversario de bodas. Así que, como mi hijo vivía en otro lugar, mi esposa, mi hija y yo pasamos el aniversario de bodas número 12 viajando para asistir al funeral de mi hijo. También resulta que ayer, 26 de agosto, mi hija Micaela comenzó su vida escolar. Y también ayer, 26 de agosto, mi hijo David Antonio cumpliría 23 años. Algo que aprendí a través de esa experiencia fue que Dios siempre nos da nuevas oportunidades, que a pesar de lo trágico que puedan ser algunas situaciones, Dios nos va a dar nuevas oportunidades. Dios tiene la capacidad y la misericordia de hacer que cosas que son muy trágicas en nuestra vida se reviertan para bien y nos enseñen que Él siempre da nuevas oportunidades y que de lo malo Él puede sacar algo bueno. Quiero compartir con usted en la Escritura algo que pasó con Pedro, y por eso el título de esta reflexión es A Pedro también. Esto está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y verso 7, que dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esta aclaración de y a Pedro tiene un montón de significado. El que está hablando ahí es uno de los ángeles que estaban en el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Jesús. Las mujeres que habían llegado para poner hierbas aromáticas en el cuerpo como parte de la tradición, encontraron a dos ángeles y encontraron la tumba vacía. Uno de los ángeles es el que les dice esta palabra: vayan y avísenle a los discípulos y a Pedro que él no está aquí, que los está esperando en Galilea. Es importantísimo entender por qué la aclaración de y a Pedro. Pedro había negado a Jesús hacía un par de días antes, más bien dicho. ¿Recuerda? ¿Tú estabas con él? No, yo no sé de qué hablas, mujer. ¿Tú andabas con él? Yo ni lo conozco. Pero si hablas igual que ellos, no sé qué locuras están diciendo. 3 veces lo negó Pedro. Dice la Biblia que Pedro después de eso lloró amargamente. Y yo pienso, y esto es una interpretación muy personal, yo pienso que Pedro seguramente no estaba con los discípulos. La culpa pudo haber hecho que Pedro no estuviera con ellos, precisamente por la aclaración que hace. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros. Ese y a Pedro nos indica que Pedro ya no se tomaba en cuenta. Pedro en sí mismo ya no se veía como uno de los 11. Su palabra no volverá vacía es un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Queremos saber de usted. Por favor, repórtenos su sintonía o déjenos su petición de oración en el número +504 9907 9761 o en el correo electrónico contacto@supalabranovolveravacía.org. Pedro había entendido su falta, su pecado al haber negado a Jesús.
Y seguramente la culpa llenó a Pedro y Pedro dijo, yo no tengo ya nada que ver con ellos, yo ya lo negué, yo ya no me puedo juntar con ellos, mis hermanos me van a ver mal, mis condiscípulos van a querer echarme del grupo. Seguramente Pedro podría andar en otro lugar, no junto con los demás discípulos. O posiblemente Pedro estaba con ellos, pero su corazón ya no lo hacía sentirse parte de este grupo de personas que habían andado con Jesús. Por eso Jesús, que conoce los corazones, le mandó a decir a través del ángel y a través de la mujer, ve y dile a Pedro también. Pedro sigue siendo parte de este grupo. Dile a Pedro. Jesús le estaba dando una oportunidad a aquel que lo negó. Y fíjese que Pedro lo negó en público, y así que Jesús decidió darle también una oportunidad en público. Jesús pudo haber enviado un ángel a que le dijera solo a Pedro, el Señor te manda a decir esto. Sin embargo, Jesús envió a un ángel a hablarle a las mujeres, a decirles, cuidado, avísenle a todos, pero yo sigo contando con Pedro. Y este es el mensaje que Jesús nos deja hoy. Este es el mensaje que quiero compartir con usted. Jesús sigue contando con nosotros. A pesar de que le neguemos, Jesús sigue contando con usted y conmigo. Hoy quiero decirle, de parte del Señor, Jesús lo sigue esperando. Se fue a preparar lugares para nosotros, dice la Escritura, pero nos sigue esperando. Jesús sigue esperando por usted. Rinda su vida delante de Jesús. Si usted ha conocido a Cristo y se apartó del Señor, rinda su vida delante del Señor nuevamente. Si usted aún no ha conocido a Cristo, llegue a los pies del Señor, porque Jesús está esperándole. Jesús está contando con usted. Seguramente hay un montón que nos han dicho que no servimos para nada, que no debemos estar aquí, pero así como Pedro se pudo haber descalificado a sí mismo, o como Pedro pudo haber sido descalificado por sus consiervos, así pudiera estar pasando con nosotros. Y así Jesús también nos está diciendo, como le dijo a Pedro, o como le mandó a decir a Pedro, allá te espero. ¿Qué le parece si se acerca al Señor y le entrega su vida con una oración que es pequeña, pero que tiene impacto en la eternidad? ¿Qué le parece? Acompáñeme a orar. Si usted quiere aceptar esta oportunidad que Jesús le da, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por esa oportunidad que me das día con día. Te doy gracias porque hoy estoy delante tuyo aceptando esa oportunidad. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque con mis actitudes te he negado. Señor, te pido que me recibas como tu Hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por entregarte por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, felicidades. Es usted uno de los miles de millones de hombres y mujeres que hemos decidido abrazar la segunda o tercera o cuarta o quinta o enésima oportunidad que Cristo nos ha dado. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.